Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez te traigo como propuesta de innovación también esto de la terapia metacognitiva. Por supuesto que implica la parte afectiva, podríamos decir, meta emocional o meta afectividad, también meta afectivo, digamos, como ir un poquito más allá de las terapias cognitivos conductuales, ¿m? Para superar ese positivismo de las TCC, que constituye una simplificación y un reduccionismo de las cuestiones porque hay aspectos histórico-genéticos, es decir, constitución subjetiva, hay una historia detrás de cada, mejor dicho, un discurso, habla una historia. Y una historia habla el sentido de una vida, es decir, qué significa una vida, ¿no? Qué es lo que ayuda al desmontaje de lo que nos hace sufrir, es decir, síntomas. Y en este sentido, las cogniciones negativas, es decir, las distorsiones cognitivas también, este, podemos decir que operan en un más allá de las cogniciones, porque son ya procesos metacognitivos. Es decir, que todos los sesgos que podemos observar, filtraje y demás, afectivización, visión dicotómica, catastrofización y todas esas distorsiones, operan en un más allá que en un plano subliminal. Es decir, que en este modelo podemos también utilizar esta herramienta de la subliminalidad como forma de comunicación. Y la metacognición entonces sería este más allá, pero implica los conocimientos que el sujeto tiene respecto de lo que le pasa, ¿no? Es decir, cómo interpreta. Es importantísimo en este modelo conocer el modelo interpretativo de lo que le pasa, ¿no? Cómo explica su pesimismo, por ejemplo, en el caso de una depresión, esa mirada negativa de sí, qué significa en verdad, sí, como conocimiento de sí, un autoconocimiento, eh, pero también cuál es el posicionamiento del sujeto respecto de lo que le pasa. Es decir, cómo valoriza, cómo evalúa eh, eso que está diciendo. Es decir, si hay alguna cuestión donde vemos que hay una posibilidad de viraje hacia un plano alterno, es decir, posibilidad de cambio, ¿no? Desde esquemas o ideaciones muy negativas. Entonces empezamos a trabajar ambas cuestiones, los por qué, digamos, y las metacogniciones, es decir, las valoraciones, juicios, ideas, perspectivas que tiene el sujeto respecto de lo que le pasa, es lo que a nosotros nos orienta también hacia la causa, es decir, de por qué esta depresión, qué pérdidas, qué cosas ha sucedido que ha llevado al sujeto a esto. Y también la posibilidad de una Weltanschauung, es decir, un modelo interpretativo teñido de autoconceptos negativos que, por supuesto, el sujeto lo construyó como esquema, es decir, como forma de explicar su vida. Pero también qué es lo que siente respecto de eso que nos cuenta. Es decir, eh, si hay una cierta esperanza de cambio, porque en este modelo esta vía alterna es muy importante. Pero necesitamos conocer no solo las cogniciones, es decir, cómo se interpreta, sino las metacogniciones. ¿Qué siente respecto de eso que dice? Si hay posibilidad de que pueda cambiar. O si ya es un modelo no solo de interpretación, sino de ser en el mundo, es decir una subjetividad pesimista.
Y en este sentido trabajamos también las distorsiones, pero sobre todo lo que sienta respecto de esas distorsiones, es decir, cómo lo explica, cómo lo justifica, de dónde inició, con quién, qué escena. Entonces empezamos a trabajar eh, este, mm, esos motivos, eh, o sea, la motivación metacognitiva. Lo que está más allá de lo que describe de sí. Un sujeto puede armarte una historia, me pasa esto, esto y esto. También utilizando un poquitito otras referencias te puede racionalizar, es decir, bueno, arma una historia redonda. Pero qué siente respecto de esa historia es muy importante, porque ahí es donde entramos a profundizar en el otro momento de esta forma de terapia, que sería las metacogniciones, es decir, la metaafectividad, lo que siente en verdad. Es decir, quizás si dice, bueno, anda a hacer terapia, la pareja, pero no está muy convencido, entonces puede ser que hasta vino empujado por la situación y no exista mayor deseo de profundizar en lo que le pasa. Entonces, los motivos, la motivación metacognitiva, es decir, esos saberes respecto de los saberes que moviliza, es decir, eh, cómo evalúa, cómo explica eso que dice, su posicionamiento respecto de sí mismo. Acá importa lo que el sujeto hace y por qué lo hace, es decir, lo que se hace a sí mismo, lo que cree hacer respecto de sus cosas, su vida cotidiana, etcétera, sus objetivos, sus planes de vida, todos esos planes de vida, es decir, esa programación, el sujeto lo hace merced a autoexplicaciones que se da, es decir, esto lo hago porque creo que, es decir, entonces allí es donde podemos encontrar los esquemas. No vamos a hablar de esquemas desadaptativos como en la terapia metacognitiva, porque no existe una realidad hecho y derecho como creen los positivistas ingenuos, empiristas, desde un conductismo o desde un cognitivismo que cree que la realidad está hecha, sino que nosotros lo construimos. Y precisamente hay dos formas de definir la realidad en este modelo: a través de conocimientos o categorizaciones o significaciones o definiciones que el sujeto da de la realidad, pero también eso podemos llamarlo un juicio de caracterización, que esto también es muy epistemológico, es decir, cómo define, cómo clasifica, cómo conceptualiza la realidad, que allí ya podemos encontrar posicionamiento respecto de. Entonces, ahí es donde surgen los juicios de valor, es decir, cómo valora, cómo juzga, cómo considera esto que le está pasando, si hay alguna esperanza de cambio, por ejemplo. Acá trabajamos las esperanzas también. Entonces, mm, la, la metacognición como eh, pensamientos sobre lo que pensamos, es decir, elaboraciones del sujeto. El sujeto, lo que le pasa, realiza una elaboración, es decir, una novela existencial, es decir, un registro incluso de lo que le pasa. Entonces, en ese sentido, podemos empezar a compartir algunas ideas y por supuesto que el momento de la reformulación está, es decir, el pasaje de lo metacognitivo a lo cognitivo, es decir, la posibilidad de la conciencia metacognitiva. ¿Qué sería esto? De tomar conciencia de que está diciendo algo que le parece que eh, es muy negativo, no hay posibilidad de salida, el sujeto está en un callejón sin salida. Pero si dice, por ejemplo, pero es como que yo me lo busco, claro, ¿cómo sería eso? Que todo eso. Entonces empezamos a trabajar los puntos fuertes y en esto también pintamos un poquitito, es decir, a ver, entonces podemos redefinir, tomar otras decisiones y orientar la cuestión hacia otro lado. Es decir, somos
lo que pensamos, dice básicamente la explicación cognitivista, pero somos lo que elaboramos también de esos pensamientos, que le da el encuadre afectivo, que le da la voluntad, es decir, es decir, que allí hay finalismo, es decir, por algo es que definimos y tomamos una postura respecto de lo que hacemos. Yo, por ejemplo, deporte, es bueno para el cuerpo, etc. Ahora, ¿por qué lo estaría haciendo? ¿Cuál sería la razón o la otra razón de que y hago el deporte porque llena un vacío, esta angustia existencial, este, por tener actividad, o para huir de, siento cierta angustia en la pareja, o la familia me asfixia, eh, huyo de la adicción al trabajo, es decir, que ahí es donde el sujeto está diciendo algo más. Por eso decimos que la metacognición está más allá. Y entonces la reformulación, el reencuadre, significa que articular esa posición que tiene el sujeto respecto de lo que le pasa. Pero recordemos que hay pensamientos metacognitivos inconscientes que le está pautando cosas, le está orientando hacia ciertos caminos, y esos esquemas inconscientes también son códigos, es decir, son modos, estilos de vida que el sujeto está siguiendo merced a pautas que ha incorporado en el curso de su historia, digamos, ¿no? Una historia novelada que se puede escribir. En esto se pueden utilizar todas las herramientas que el sujeto brinda, es decir, no le imponemos herramientas, por ejemplo, un diagrama explicativo como en la terapia cognitivo-analítica que articula el psicoanálisis con la TCC, sino que conoce sobre el arte, bueno, trabajemos. ¿Qué explica este cuadro? Ya es un primer nivel proyectivo, acá trabajamos también en articulación con conceptos dinámicos, pero ¿qué quisiste decir con, con esta pintura, con este símbolo? O sea, ¿qué nos está diciendo en un más allá? Entonces, serían los anadramas, es decir, el verdadero drama detrás de lo que dramatiza, de lo que dice, de lo que cuenta de su vida también. Nos cuenta solamente cosas superficiales. Entonces, las estructuras profundas y metacognitivas, en esto somos como chomskianos también, tomamos un poquito de la lingüística generativa de Chomsky, de que lo que manifiesta de superficie es un discurso, conocimiento, descripciones, pero a nosotros nos interesa lo que está más allá, lo que siente, es decir, lo que le suscita todo eso que dice, que es donde se materializan esos esquemas metacognitivos inconscientes, entonces está hablando de un inconsciente cognitivo, eh, Piaget le llamaba el inconsciente cognitivo, como también la parte simbólica de la mente, la psiquis, como productor de ideas, es decir, es un aparato para pensar también, como diría el famoso grupalista, de modo que este modelo, sobre todo, empezamos a remover conocimientos, pero también posicionamientos, deseo de distanciarse, objeciones, trabas, es decir, hay algo que, porque el sujeto no está solo. Este modelo es interpersonal también, es vincular, todo esto se da en el marco de una... Y tenemos que ver también las cogniciones que provienen de un otro, que exige, donde hay pujas, hay conflictos de intereses, etcétera, porque también el sujeto no piensa solo, digamos. Es decir, que una depresión puede ser consecutiva a una pareja infeliz, o una familia problemática, o fracasos laborales, etc. Entonces, esos esquemas compartidos, cogniciones compartidas, pero también valoraciones desde el otro, que opera como sensor, que nos está facilitando la cosa o
poniendo obstáculos. Entonces, el sujeto siempre, entonces, lo que dice, las cogniciones en formato transaccional, es decir, en interacción siempre. Y esto que estoy haciendo lo hago porque hay también un motivo externo. Entonces, ese motivo externo es el contexto cotidiano, pero para nada es adaptativo. Esto no estamos hablando de, sino que por el contrario, el sujeto tiene esquemas que sigue un mapa existencial que le pauta los pasos que da. Entonces tenemos que armar ese mapa de la vida, eh, que habla nada más y nada menos que de un trayecto de vida, al destino se podría decir, el fatum que hablaba Nietzsche. Entonces el sujeto entonces lo que hace eh, pertenece a un código existencial, es decir, un mapa. ¿Sí? Por supuesto que es un peregrino que ignora ese mapa, pero lo sigue. Entonces hay que ser consciente, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Si tuviese que escribir el guión de tu vida, vamos a escribir, vamos a intentar hacer una película, vamos a hacer un corto, las escenas, ¿por qué? ¿Qué sentís? ¿Cómo jugás? ¿Cómo sentís ahora respecto a esa escena de adicción donde iniciaste? Eh, Después tomaste otras decisiones. Esa escena que describiste, ¿cómo es que tomaste otras decisiones? ¿Qué influencias hubo? Etcétera. Entonces nos centramos a meter en un más allá de lo que simplemente podía ser conocimientos, cogniciones y sesgos. Incluso los sesgos, el sujeto toma posicionamiento de decir, yo esto lo digo, pero me parece que entre una visión dicotómica no es que yo me inclino por este lado, porque esto es lo que yo creo que es mi verdad. Entonces acá hablamos de una realidad metacognitiva, es decir, una realidad mental, un mapa que determina lo que se percibe, no es que existe la realidad a la cual hay que adaptarse. Entonces, llegar a un momento de una definición conjunta, es decir, una formulación compartida, consensual, en donde, bueno, esto, pero no es que le esté inculcando tu propio mapa. Estamos trabajando el mapa, es decir, los pasos que dio, dónde está en ese círculo de la vida y hacia dónde va ese círculo. Es un Sísifo que sube la piedra y cae, repite, es decir, acá también estamos hablando de ciclos de la vida. Y podemos también hablar de ciertos momentos de la historia subjetiva que el sujeto tiene contradicciones propias, entonces tiene explicaciones, siente cosas, indecisiones, falta de... En este modelo el sujeto puede caer en problemáticas que no, ilusión de alternativa, como decían los sistémicos, es decir, elegir esto o lo otro, no me quiero meter, hay cogniciones negativas que me impiden, no quiero entrar en la pareja, que también se lo llamó procrastinación, pero que acá se debe a conocimientos reales de modelos de fracasos como puede ser el de los padres, los hijos del divorcio, violencia de pareja, etcétera, y entonces no quiere entrar en esa cuestión. Entonces, este momento de reformulaciones, definición compartida, eh, posibilidad de elegir nuevos caminos o el rearmado del mapa, desde ya que, por supuesto, si lo conocemos es para volver a dibujarlo. Podemos utilizar gráficos, escritos, poesías, todo lo que el sujeto brinda como herramienta. No somos impositivos acá. Trabajamos el mundo del sujeto, su Weltanschauung, es decir, su modelo de mundo, y no el que nosotros desde nuestra ética creeríamos que es la ajustada. Se trata de él y no de nosotros. Es un sujeto metacognitivo, es decir, de acuerdo a lo que él se define en su fuero íntimo, tanto desde lo afectivo, lo sexual, etcétera, que es lo que le permite seguir para adelante. Es decir, en esto cuentan también ciertas cuestiones de programación, o sea, la mente básicamente es un programa mental
utilizamos un poquitito esta analogía, mente es igual a ordenador, pero se programa con palabras, con ideas, es decir, con lo dicho, lo que hemos aprendido, y en eso cómo nos hemos definido a nosotros como sujetos. Entonces, en este esquema, eh, trabajamos también la memoria episódica, es decir, utilizamos esas herramientas, sucesos, la memoria histórica, la autobiografía, digamos, la memoria autobiográfica. Bueno, vamos a armar un poquitito la historia. Estábamos, en un caso, me acuerdo, eh, quería ser escritor, entonces era una decisión que nunca tomaba, entonces al mismo tiempo que empezamos a tomarlo conjuntamente, bueno, vamos a escribir un poquitito, entonces, ¿te parece? Te cuesta escribir, pero empezamos con el título no es muy amplio, ¿verdad? Ya para la próxima escribí algo, me dice, creo que puede ser mi infancia y así. Los precedentes, los abuelos, la escuela, la adolescencia, es decir, cada capítulo en donde él recordaba cosas de cómo pensaba y de cómo no lo exteriorizaba esas cosas, porque tenía un montón de gente que lo podían censurar. Entonces, tampoco estamos hablando de un yo total, un sujeto o un yo totalmente sano y adaptado, sino que no, es un mundo de muchos conocimientos, de exigencias, mandatos sociales, ideales a cumplir. Entonces, el sujeto está entre todos esos mandatos familiares y sociales. Entonces, también hay conocimientos adquiridos en distintos campos, la escuela, ¿no? Que entonces se debate pero hay una subjetividad metacognitiva de base que es la definición fundamental, el que yo soy esto. Entonces, pero ese yo soy implica seguir cierto mapa, ciertos tropiezos, ¿cierto? Entonces, la idea es el ordenador que está ordenado, desordenarlo, ¿no? Y volverlos a reprogramar. Entonces, acá la metáfora de reprogramación. Entonces, eh, también hay cuestiones de contratos, es decir, bueno, entonces trata de hablar sobre lo que somos, lo que conocemos, pero también qué sentimos respecto de eso, y si hay posibilidad de que hayamos sentido otra cosa o que nos hayan sugerido, es decir, los cambios, y cómo el sujeto se observa en un momento de cambio, es decir, qué le pasa, cuándo cambia, esto es muy importante. Es decir, ese es el viraje hacia el modo alterno, es muy importante porque ahí es donde manifiesta posibilidades de cambio. Y la promoción del cambio, por supuesto, es central en este modelo metacognitivo. Y acudimos también a todas esas formas de memoria que estudia la psicología cognitiva, el inconsciente cognitivo como el mapa global del sujeto, digamos, donde empezamos a armar un argumento de vida, un mapa, un guión que tenemos que profundizar porque a veces lo que se llama depresión es producto de rechazos reales, circunstancias penosas, pérdidas que el sujeto lo interpreta en el sentido de que el escenario se ha caído y lo simboliza además con conocimiento, pero en donde tomó partido activamente lo que debió, lo que quiso, y acá tenemos el momento en que se corporiza todas estas cogniciones y metacogniciones que podemos tener la materialización corporal, es decir, el cuerpo como efecto de esquemas metacognitivos, es decir, de código que lo tiene sumido al sujeto, lo tiene sujetado a ese modelo negativo y que en un momento dado se corporiza. Dejamos que fluya, y eso también permite que aflore. Acá podemos utilizar la primera tópica de Freud, es decir, lo que conscientemente se dice conocer, preconscientemente ya empezamos el plano metacognitivo, pero también hay otro plano del inconsciente más profundo, donde hay protoconocimientos, es decir,
protoesquemas, protocódigos, es decir, decisiones, modelos que hemos incorporado que necesitamos conocer y desarmar. Entonces, esto va más allá de las simples cogniciones, por eso se llama terapia metacognitiva. No es para nada empírico de que hay que adaptar al sujeto, sino que al contrario, hay que desadaptar al sujeto respecto de sí mismo, es decir, empezar a desarmar. Esto es deconstructivo. Hoy día no pueden existir terapias simplemente constructivistas, sino que tiene que haber esta cuestión de desarmar esas premisas, esas ideas que impactan y que producen, persisten en los sueños. El modelo del sueño acá es que nuestra mente es un programa mental, productor de ideas, pensamientos, fantasías, etcétera, que al corporizarse, es decir, producen afectos. Por eso efecto, afecta al cuerpo, afectación corporal, podría ser un concepto de este modelo. Bueno, también es un modelo para desarrollar. Hay algunos autores en Europa, de modo que lo traemos en la Argentina para salir un poquitito de la falsa dicotomía que yo te decía la otra vez, TCC o psicoanálisis. Es decir, no, ya fue superado con Riley, Kerr, desde un modelo médico, por supuesto. Yo lo que trato es que esto sea un modelo psicológico, psicoanalítico, es decir, nosotros somos de esta ciencia. Entonces, eh, esta terapia cognitivo-analítica, que ya hicimos el video, y ahora te traemos un más allá, en donde se pueden tratar cuestiones como la ansiedad, la depresión, y buscar el sustrato profundo de todo eso, qué es lo está causando. A veces es una pareja no muy feliz, a veces es porque la vida te devuelve fracasos, es decir, no se cumplen los objetivos, entonces esa cosa conmueve todo el programa psíquico y empiezan a surgir conflictos, es decir, entre un otro que critica, que invalida, etc. Entonces, el sujeto lo maneja a estos conflictos a través de su Weltanschauung, su modelo de mundo, sus ideas, sus esquemas, sus códigos que necesitamos saber y buscar una realidad en donde pueda tomar decisiones mejores, es decir, pero que implique también a un otro sin caer en un solipsismo metacognitivo, es decir, esto de que yo existo yo solo, no existe la realidad, en cierta manera es que el sujeto tiende a ser así. Entonces hay que sacarlo del solipsismo para tener una mayor, compartir eso que aparece como conocimiento profundo de sí y que materializan ideas, pensamientos, etcétera, no muy bueno. Así que terapia metacognitivo. Así que, bueno, muchas gracias.